Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Este es el módulo de Gracias. desarrollo histórico de la normatividad internacional en investigación clínica, que forma parte del diplomado de ética y normatividad en investigación clínica. Y este es un tema que nos ocupará pues tanto hoy como el próximo sábado. Hoy hablando sobre algunos aspectos generales e hitos importantes, hitos cronológicos importantes en el desarrollo de la normatividad. Y el sábado nos enfocaremos más a pues, uno de los documentos más importantes producidos durante, como parte de este desarrollo histórico, que es la Declaración de Helsinki. Declaración de Helsinki, que como ustedes recordarán, es importante para comprender el principio número uno de la buena práctica clínica, que dice pues, que los principios éticos en que se basan estas buenas prácticas clínicas se derivan de la Declaración de Helsinki. Comencemos pues. Estos son algunos de los grandes debates históricos que han influido en el desarrollo de la normatividad en investigación clínica. Y es importante comprenderlos para saber pues, por qué hemos llegado a donde nos encontramos. Estos cuatro debates grandes los he puesto aquí a la izquierda y a la derecha he puesto algunas ideas que tienen que ver con esta tensión, con este pues, conflicto que aparece, digo, que es parte del debate. El primero es la relación médico-paciente. ¿Quién es el médico y quién es el paciente? Y esto cómo influye en, pues, en el deseo del paciente de entrar o permanecer en un estudio clínico. El médico a través de la historia ha sido visto como sacerdote que pues expulsaba las enfermedades por el poder de Dios o de los dioses y que por lo tanto las enfermedades al ser resultado finalmente de un mal, de un pecado o de una culpa que cargaba la persona, pues se encontraba en una posición de no solo de vulnerabilidad, sino de inferioridad moral ante el médico. O es el médico un científico y por lo tanto el paciente un objeto de estudio clínico. Y el científico como en parte de su búsqueda de la verdad, entonces pues tiene el derecho de hacer y deshacer de acuerdo con los cambios que se requieran para poder contestar la pregunta que se plantea en su hipótesis de trabajo, la pregunta de investigación. En este caso, el paciente se convierte en un objeto de estudio o se siente así. Y en ocasiones escuchamos todavía pacientes que dicen, yo doy mi cuerpo, doy mi autorización para la ciencia, hagan conmigo lo que quieran, ¿no? Tenemos como parte de esta evolución del paradigma de quién es el médico, el de un amigo, un proveedor de servicios o un perito bajo contrato. Un proveedor de servicios que viene siendo un funcionario federal o estatal y el ciudadano con el derecho de acceso a la salud. Entonces, el médico como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho a la salud por parte de sus ciudadanos. Y es muy distinta la relación médico-paciente cuando vemos en él o en ella una funcionaria. O bien, ¿qué les parece el de perito bajo contrato? El experto. Estamos contratando para que nos diga su opinión. Y en la medicina privada esto se traduce a que yo le pago para que usted me dé su opinión, pero yo soy el que dicto el curso de mi tratamiento, finalmente. Yo soy el que decido sobre mi cuerpo, lo cual tiene un aspecto pues, fundamentalmente positivo en que refuerza la autonomía del paciente, pero potencialmente también un aspecto negativo, que es usted está aquí no para decirme tanto lo que necesito oír, sino lo que yo quiero oír
y qué es por lo que le pago. Puesto que en el estudio de investigación clínica tendremos una interacción del sujeto de estudio con el investigador, que es un médico, entonces ah, todas estas creencias respecto a quién es el médico y quién es el paciente, pues las vamos a traer con nosotros y van a estar presentes ahí en el momento en que se esté obteniendo el consentimiento informado, en el momento en que el paciente esté pidiendo información adicional o que esté pensando en la posibilidad de retirarse del estudio. Ahí estarán en su consciente o subconsciente todos estos conceptos. ¿Cómo decirle que no a mi médico? O al contrario, ¿por qué no decirle al médico que haga y deshaga y que me permita cosas que el protocolo no permite? El otro debate y la otra tensión tiene que ver con la relación entre el individuo y la sociedad. Ya la conversamos hace unas 2 semanas más o menos. La autonomía del individuo versus la autoridad suprema y la alineación del individuo al grupo, al colectivo, que es lo que le da valor. ¿Qué es el individuo frente a la sociedad? Debe mostrar lealtad, debe mostrar solidaridad. Son aspectos muy, muy, muy distintos. Si hay lealtad, entonces el no participar en un estudio clínico o en salirse del estudio clínico implicaría pues una falta de fidelidad, de lealtad hacia la organización de la que se trata. El ejército, eh, el grupo de residentes de la escuela de medicina, el miembro de una comunidad de éticas en la cual se está haciendo el estudio. ¿Qué es la sociedad hacia mí? Es un grupo de lobos y por lo tanto debo de cuidar que exista una serie de reglamentos que impidan que los lobos me coman, y estos lobos son pues la industria farmacéutica, la institución, el propio investigador. O más bien yo me relaciono con los demás en términos de colaboración, en la cual todos tenemos derechos y obligaciones también. Luego tenemos otra tensión, que es la relación entre la ciencia y la vida diaria y la calidad de vida, la razón por la que queremos continuar vivos. La ciencia presupone una esperanza de una vida mejor, pero también una amenaza aún pues de una vida justa para todos. También tenemos el asunto de la sospecha. Ante la ciencia, ¿qué es lo que queremos? Bueno, quiero que la ciencia produzca medicamentos para que viva yo el mayor tiempo posible. O, bueno, si no lo más posible, por lo menos lo mejor posible. O, pues sí quiero vivir mejor, pero no mucho mejor que los demás, porque eso no sería justo desde el punto de vista social. ¿Queremos la ciencia solo para satisfacer una curiosidad o para mejorar la calidad de vida? Y si es para mejorar la calidad de vida, ¿es la calidad de vida individual o de la sociedad? ¿O para los que menos tienen, para la gente más vulnerable o para los que tienen más? Entonces, no solo se trata de financiar la ciencia por la ciencia, sino tratar de encontrar su valor social. Y en esto vemos tensión. ¿Cuáles son los protocolos? Por ejemplo, que un comité de ética central tendría que dar prioridad. Aquellos en donde el individuo pues, se encuentra ante una enfermedad mortal que puede terminar con su vida muy pronto, un paciente refractario a las quimioterapias, a las inmunoterapias que ha recibido, aunque su cáncer quizás sea pues de un valor epidemiológico mucho menor, porque poquitos casos, o más bien me enfocaré y le daré prioridad en la revisión o o en el financiamiento a aquellos estudios que aborden
enfermedades en las que hay miles y miles, en las que hay muchos casos en nuestro país. Y finalmente tenemos una tensión en la relación entre la ciencia y la industria. ¿Es la ciencia lo que mueve a la industria farmacéutica o es la acumulación de capital y la ciencia es un medio? O la acumulación de capital es un byproduct, es un resultado de buscar la ciencia. ¿Y hasta qué punto tenemos que reconocer que los objetivos de un negocio pues, son precisamente producir utilidades, pero producir utilidades mediante un proceso del que estamos enamorados todos porque sabemos que tiene un valor social? Ver entonces a la ciencia como un medio para la generación de bienestar a gran escala y no solo de los que son propietarios de los medios de producción. Bueno, estas son las tensiones, y disculpen todo el rollo teórico que me eché, pero estas son las grandes tensiones que ha habido en la historia y que han afectado la manera en que comprendemos cómo se debe hacer la investigación clínica, que han afectado el tipo de pacientes que vamos a incluir en los estudios. Estos son algunos de los grandes hitos en el desarrollo de la normatividad en investigación clínica. En la parte de izquierda, en verde, tenemos algunos hitos de nuestro país, como la fundación del IMSS en 1943, la creación del Sistema Nacional de Investigadores en el 84, la Ley General de Salud en el 86, con bioética, que ya, pues, ya va a cumplir sus 20 años. Qué rápido se pasó el tiempo. Y del lado de derecho, en rojo, tenemos ciertos hitos internacionales. En 1932 comienza el experimento de Tuskegee, que vamos a ver. Y veamos, por ejemplo, en el 44, el primer estudio clínico comparativo doble ciego, el estándar de oro para determinar la eficacia y seguridad de los medicamentos. El primer estudio, los estudios clínicos aleatorizados, controlados, doble ciego. Comprendemos estos tres conceptos, ¿verdad? Entendemos qué quiere decir controlado. ¿Quién me quiere decir qué entendemos por controlado? ¿No? Como que lo manejamos, o sea, del día, pero me resultó ahorita difícil Sí, explicarlo. exacto. Bueno, Perdón. claro, tratamos de establecer ciertos mecanismos para evitar hasta lo más posible los sesgos. Ujú. El mecanismo puede ser o no el doble ciego, eso es uno de los mecanismos, pero puede ser Sí. que el estudio no sea doble ciego y de cualquier manera controlado porque estemos asegurando, por ejemplo, que en un estudio comparativo, que se meten pacientes con similares características en un brazo que en el otro, ¿ya? Que no está desbalanceado, de manera Ok. que si nos van a responder en el brazo A y menos en el B, no es porque metimos en el A pacientes que tenían desde el principio más posibilidades de responder. Entonces, Ok. uno de los mecanismos que podemos hacer ahí, pues, es el balanceo de las características de los pacientes, meterlo en el sistema para que al momento de la aleatorización se vayan tomando estos criterios o estas características que podrían favorecer una respuesta al medicamento y que exista tanto de un brazo como de otro una cantidad similar de pacientes con tales características. Ok. Perdón, ¿es controlado, balanceado y cuál otro? ¿Y Bueno, al azar? claro, aleatorizado o al azar, Mm, que de hecho es uno de los mecanismos de control, ¿verdad? Ujú. ujú. Sí. La estratificación, que es precisamente lo que hacemos para que los grupos queden balanceados respecto a las características de los pacientes, y el cegamiento, que puede ser sencillo y generalmente es doble, o sea, tanto el médico como el paciente desconocen quién recibe qué.
El estándar de oro Sí. para determinar la eficacia y seguridad de un fármaco son los estudios clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego. Ok. Nada más, la parte, ¿podría explicar otra vez la parte de controlado? O sea, sí entiendo que son de los dos, o sea, que hay dos brazos. Uno Sí, que es sí, pues, el control y otro es lo que estamos sí, claro. Bueno, investigando, pero en la- otras palabras, ¿cómo lo podríamos explicar? controlado es un término amplio, que quiere decir que estamos usando varios mecanismos para tratar de reducir un sesgo. Los criterios mismos que usamos establecen cierto control. Los criterios para que el paciente salga o no del estudio, o para que cruce brazos, es decir, que después de un tiempo, si presenta ciertas características, por ejemplo, si no presenta respuesta después de cierto tiempo, pueda pasar al otro brazo. Todos estos son mecanismos de control. Entonces, la palabra controlado es un término amplio que implica que estamos introduciendo deliberadamente mecanismos para reducir la posibilidad de sesgo. Uno de esos mecanismos puede ser la aleatorización, uno de esos mecanismos puede ser el cegamiento, otro de ellos puede ser la estratificación y, Ok, otros más que pueden ser diferentes tipos de diseño. ok. Muchas gracias. Criterios para reemplazar pacientes, en fin, todo lo que nosotros prevemos hacer para poder tener resultados válidos significa que estamos controlando el estudio. Si en el 32 se comenzó el experimento de Tuskegee, en el 46 el experimento funesto también con penicilina para enfermedades de transmisión sexual en Guatemala. En el 47 tenemos, pues ya después de 2 años del término de la Segunda Guerra Mundial, se establece el Código de Nuremberg, después de los juicios de Nuremberg. En el 56 otro experimento brutal, que lo vamos a ver, el de Willowbrook en Estados Unidos. Y tenemos ya en el 64 la primera versión de la Declaración de Helsinki, es un documento producido por la Organización Médica Mundial. Entonces es un documento hecho por médicos, no como las guías de la buena práctica clínica de la ICH, que es producto de un acuerdo entre agencias de gobierno y, ¿se acuerdan? La industria farmacéutica. Exacto, muy bien, muy bien. En el 66 se reportan en el New England Journal of Medicine 22 estudios no éticos en un gran escándalo. Y tenemos en el 76, ya como resultado de los escándalos previos que ven en la diapositiva, pues el primer intento urgente, auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, para definir lineamientos éticos y pues buenas prácticas. Este llamado reporte Belmont. Y luego en el 78 tenemos una publicación importantísima para la bioética en investigación clínica por parte de sus muy conocidos autores Childress y Beauchamp. Son los principios de la bioética médica. Es un libro, bueno, en ocasiones se vende en 2 tomos, a veces en 1. Y una agencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en el 82, publica las primeras pautas éticas. Así que ya para el 82 teníamos Declaración de Helsinki, Reporte Belmont y CIOMS. ¿Alguna de ustedes nació en la década de los 80? Sí, yo en el 83. Pues mire, muy bien. Estoy bien. Entonces, para entonces ya teníamos esto. Pero yo que nací en el 66, fíjense, ya nací con la Declaración de Helsinki, pero todavía ni con Belmont ni con CIOMS. Pero pensemos esto todavía en más profundidad. Ya teníamos en el mundo la teoría general de la relatividad. Teníamos, pues, los primeros experimentos para lanzar satélites al espacio y todavía no sabíamos cómo correr un estudio de investigación clínica. Es en el 96 cuando ICH publica la famosa guía de la buena práctica clínica. Y yo comienzo precisamente, yo comienzo mi
pues mi trabajo en investigación clínica en el 97 me tocó pues dar distintos cursos a comités de ética y a centros de, de investigación sobre la buena práctica clínica, porque pues estas guías eran prácticamente desconocidas. En el 2013, la última versión vigente de la Declaración de Helsinki, y en el 2015 comienza el Registro Universal de Estudios Clínicos de la OMS. Hay muchos hitos más en medio de esto, pero estos son algunos que les quise poner. Yo creo que el mensaje general es que la evolución de la investigación clínica comparada con muchos otros aspectos de la ciencia médica, con muchos otros aspectos del desarrollo tecnológico y social de la civilización, es muy reciente. Entonces, en los juicios de Nuremberg se pues, determinó la culpabilidad de diferentes personas dentro del partido nazi y otros con respecto a crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos crímenes de guerra tenía que ver con la violación de los derechos humanos de minorías como judíos, gitanos y personas con discapacidad, personas gay, por parte de las autoridades nazis. Y entonces, ante el escándalo, porque créanme que aunque se sabía del antisemitismo de estas personas, no se conocía bien a bien hasta qué extremos habían llegado. Por lo tanto, realmente sí fue una sorpresa y escándalo para muchos. Cuando se supo, por ejemplo, los experimentos conducidos por los agentes del doctor Mengele, el llamado ángel de la muerte. Entonces, bueno, ante la, pues, ante la indignación mundial, se establecieron estos principios. Y cuando los leemos, fíjense que algunos de ellos nos pueden sonar un poquito raros comparado con lo que conocemos ahora de la buena práctica clínica. Cuando ustedes noten algo un poquito raro, por favor, alcen la voz y díganme por qué esto. Dice que el consentimiento voluntario es absolutamente esencial. La persona debe tener capacidad legal, poder escoger sin fuerza, fraude, engaño o coacción, y debe tener suficiente conocimiento y comprensión del asunto. La responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recae en la persona que inicia, dirige o implica a otro en el experimento. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Todo bien o notan algo que les parezca viejo, algo que les parezca un poquito raro? Algo que les parezca primitivo. Tal vez lo de la parte de capacidad legal, ¿no? O sea, porque al final, inclusive aquí se delimita tal vez no sé, en esos tiempos las personas tal vez con un tipo no me gusta decir, no sé si se diga así, pero es discapacidad cognitiva, Sí, pudieran no tener esa capacidad legal. Y hoy, al final, sabemos que sí tienen y están peleando por sus derechos. No sé, tal vez un sí. poco eso. Y que también, en caso de que su discapacidad pues, realmente limite su autonomía, podemos tener personas que lo representen de manera legal, aunque esa persona no la tenga, ¿no? Sí, Aquí, por ejemplo, era impensable en cómo vamos a meter a un protocolo clínico niños o adolescentes o personas con alguna discapacidad mental, con Alzheimer, mientras que ahora tenemos protocolos que incluyen a todo ese tipo de personas porque tenemos la posibilidad de plantear todo esto a cuidadores y representantes legales, ¿no? ¿Y qué les parece eso de que la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recae en el investigador? ¿Qué figura falta aquí? el patrocinador. Sí, todas las demás, incluido el comité de ética o las autoridades de salud. Entonces, sí, sigue siendo el investigador, pero prácticamente lo mencionan como único agente responsable, y no es así.
Luego el punto 2, el experimento debe realizarse para obtener beneficios para la sociedad no asequibles mediante otros métodos. No puede ser aleatoria. ¿Cómo es eso de que no puede ser aleatoria? Obviamente, aquí se manejaba el término aleatorio en otro sentido. ¿Cómo que la investigación no puede ser aleatoria? Debe ser aleatoria de preferencia, ¿no? Sí. Pero no se refiere aquí a la asignación de los pacientes a los grupos de tratamiento. Más bien se Eso refiere a que, siga. perdón, aquí a la pregunta de investigación, ¿no? Me imagino. Sí, lo que quiere decir es que no sea caprichosa, ¿no? Que no sea se me ocurrió investigar tal cosa, sino debe haber una plena justificación, ¿correcto? Justificación dada por lo que se sabe científicamente, por la necesidad que hay pues, de tratar esta enfermedad y que no se dispone de un recurso terapéutico que ha demostrado ser suficientemente eficaz o seguro. Tiene que estar justificado, no puede ser caprichosa. ¿Y por qué se puso esto? Bueno, porque el antecedente era que muchos de los experimentos que se hicieron en esa era nazi, pues realmente eran puramente exploratorios, como se puede cambiar el color del iris o cuánto tiempo soporta una persona con condiciones de hipotermia. ¿Para qué lo quiero saber? Pues no más. Me da curiosidad. Algún día puede ser que apliquemos este conocimiento en otras personas. Por lo pronto, déjame experimentar con estos judíos. Pues, en ese sentido es que no puede ser aleatoria en su objetivo, en su justificación. Luego, el punto 3 dice, debe diseñarse con base en los resultados de experimentación previa con animales y con pleno conocimiento de la enfermedad en estudio. Creo que esto lo mantenemos hasta la fecha sin cambio, ¿no? El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario, físico o mental. Sí, como principio creo que estamos de acuerdo, pero obviamente mm, algo me parece que falta, que es que ese sufrimiento o daño innecesario, ¿quién lo determina? Porque el paciente mismo puede decir, pues para mí este dolor de cabeza o para mí este levantarme a las 4 de la mañana para poder llegar a tiempo no es algo que quiero ni algo que necesito. El punto 5 dice, no debe realizarse ante el riesgo de muerte o una lesión irreparable. Ok, pues si pensamos que puede causar muerte o lesión irreparable, no, excepto quizá cuando los investigadores mismos son los sujetos. ¿Qué les parece eso? Pues yo creo que debería aplicar para todos. Como Imagínate, si por qué quieres, hacer una excepción para los investigadores ajá, en ese sentido. si quieres experimentar con un anticuerpo monoclonal, primero póntelo tú. Pues ¿Por sí, qué ya no se hace esto? ¿Por qué? pues es que todos tienen, ahí se me fue la palabra. Vaya, se debe respetar la seguridad de todos los pacientes independientemente si ese, Claro. aparte, Y, pues, ajá, como por qué poner al investigador, o sea, exacto. es- Tenemos ahora muchos más mecanismos desde la fase preclínica para asegurarnos de la seguridad, para conocer más sobre la toxicidad de un fármaco. Pero en esos tiempos, pues no era así, se contaba con muy, muy pocos datos. Realmente era una aventura comenzar a administrarlo en el ser humano. Entonces era tanto el riesgo que es por eso que se decía, bueno, si el investigador dice, me lo pongo primero a mí, ok, va. El riesgo tomado no debe exceder la importancia humanitaria del problema. No debe exceder la importancia humanitaria del problema. ¿Qué le suena aquí un poquito viejo? Que es distinto, porque aquí hay un elemento muy distinto a como lo apreciamos ahora. ese se podría relacionar a lo que ahorita vemos como que sea mayor el beneficio que el riesgo, ¿no? Exactamente, Como pero lo- ¿beneficio para quién?
para el paciente, Exactamente, Para el para el individuo. sujeto mismo. no para la humanidad en general, Exactamente. Por supuesto que para la humanidad, qué padre, pero tiene que primero pero va el una sujeto. Ujú. valoración, exacto, riesgo-beneficio para el sujeto. Y aquí como que no, ¿verdad? Aunque no le sirva a usted, señora, pero le servirá a la humanidad, así que aguante vara. Eso, valoramos su sacrificio. Exactamente, exactamente. Aquí yo tengo una pregunta. Bueno, no sé, por ejemplo, los estudios de equivalencia, ahorita que dicen la importancia humanitaria del problema, los estudios de equivalencia realmente vale tomar ese riesgo de los sujetos para probar los medicamentos. Porque si es algo como que pues, realmente es para, ahora sí, humanitario, porque al final pues, es tener medicamentos con un bajo costo. Claro. No Pero sé. aún así, el ser humano al que se va a aplicar tiene que tener un beneficio potencial mayor que el riesgo, aún en los estudios de bioequivalencia. Muy bien. El principio 7. Precauciones adecuadas e instalaciones óptimas para proteger al sujeto. Pues lo tenemos todavía ahora, ¿no es así? Las buenas prácticas de, bueno, toda la parte de calidad, ¿no? Sí. Sobre todo en la parte de instalaciones. Luego, conducirse únicamente por personas científicamente calificadas. Sí, aunque aquí hay un elemento un poquito viejo. Sí, claro que tiene que ser científicamente calificada, pero ahora sabemos también que deben tener experiencia en la tarea específica que van a hacer. Y la tarea específica puede ser toma de muestras, puede ser manejo del fármaco, puede ser captura de datos, ¿sí o no? Sí. Calificadas para la tarea que les toca. Ujú. Que tenga el entrenamiento adecuado. Sí. No solo su calidad científica. En aquel tiempo, pues lo más importante era, este es un científico destacado, y como es un científico destacado, pues le damos casi cheque en blanco para hacer y deshacer. Es una, bueno, es el término que usaban nuestros abuelos, ¿no? Es una eminencia. Y eso mataba todas las otras consideraciones. Luego el principio 9 del código de Nuremberg. El sujeto tiene la libertad de salir del estudio si continuar en el experimento le parece imposible. ¿Qué les parece? Señora, señor, ya cuando le parezca a usted imposible, ya cuando no pueda, por favor, alce la mano para que lo saquemos del estudio. Antes de eso se puede aguantar, por favor. Así Nos es. interesa que sigan el estudio. Mientras que actualmente no solo puede salir en el momento que quiera, por la razón que quiera, sino inclusive puede negarse a explicarnos cuál es esa razón. Se debe intentar de manera, pues, prudente averiguar esa razón, porque puede tratarse, por ejemplo, de un evento adverso que no nos ha querido confesar todo el impacto que tiene sobre su vida, ¿verdad? O sobre un procedimiento del estudio, o porque algún miembro del staff del estudio la está tratando mal y es importante para pues para el bienestar de los otros pacientes que se quedan. En fin, siempre saber por qué una persona se va es importante, pero no tiene obligación alguna de confesarlo. Y el 10. El científico que lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo si cree que continuado puede provocar lesión, lesión, incapacidad o muerte al sujeto. Por supuesto que ahora los términos son distintos, ¿ves? Cualquier evento adverso que, en opinión del investigador, pues cambie la relación riesgo-beneficio. Entonces, vemos aquí ya los principios de alguna manera delineados de manera primitiva, pero todavía bajo la consigna de que, bueno, como nos pasó esto, por ende tenemos que tomar estas medidas. El riesgo es muy grande, o sea, el riesgo de que esto caiga en malas manos es muy grande, y la posibilidad técnica, el desarrollo científico que nos permite predecir los riesgos es todavía muy malo. Por ende, vamos a hacer este tipo de reglas. El experimento de sífilis en Guatemala, conducido por el doctor Charles Cutler del US Public Health Service, que por cierto había también participado en las últimas fases del experimento de Tuskegee,
que fue en los campesinos africanos afroamericanos del sur de Estados Unidos. Iniciado en el 46, terminado en el 48 y financiado, fíjense nada más, por los National Institutes of Health, o sea, por las mismas agencias más importantes que reciben dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. No fue entonces financiado ahí por un magnate excéntrico y de pocos escrúpulos, sino fue financiado por pues, las instituciones de mayor prestigio. Entonces, estas son cosas que pueden pasar a todos. Si no se tienen lineamientos éticos conocidos y normas estrictas que se deriven de tales principios éticos, les puede pasar a todo el mundo. Y lo que hicieron los médicos fue que infectaron soldados, prostitutas, prisioneros y pacientes psiquiátricos con sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual sin su consentimiento informado. Inclusive promovieron que existiera contacto sexual entre prostitutas y prisioneros, por ejemplo. Hay evidencia de que también se contagiaron a niños de un orfanato y el estudio resultó en 83 muertes innecesarias. En octubre de 2010, el gobierno de los Estados Unidos ofreció una disculpa pública a Guatemala y desde entonces haya abierto un juicio con una demanda pues multimillonaria para los descendientes. Si están ustedes familiarizados con el experimento de Tuskegee o Tuskagee, no sé cómo se pronuncia. No lo había escuchado. ¿Cuál de la sífilis, no? Exactamente. No sé. ¿Nos quieres comentar tantito de lo que te acuerdes? De lo que me acuerdo, básicamente es que precisamente estaban, creo que, inyectando algo de, algo virus de las, bueno, ya había vacuna y además solo fue en población afrodescendiente. Entonces eso Sí. causó Exacto. Básicamente lo que querían era estudiar la evolución natural, o sea, sin tratamiento, de la sífilis, desde la sífilis primaria hasta la neurosífilis, que es uno de los estadios más avanzados. Cuando comenzó el estudio, no se tenía todavía un tratamiento para la sífilis, no se contaba con la penicilina, por lo menos para el público, se estaba usando para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando comenzó, ni siquiera en ellos. El punto es que a medida que avanzó el estudio, ya estuvo disponible la penicilina, pero eso les iba a echar a perder la observación de la evolución natural de la sífilis. Por lo tanto, no le informaron a los pacientes que ya ahora se disponía de un fármaco que podía curar la enfermedad. Se lo mantuvieron callado y pues para poder documentar todo esto, pensando, es un esfuerzo que hemos hecho por tantos años, no lo vamos a echar a perder poniéndole a todos penicilina. Pero además de eso se cometieron múltiples violaciones de otro tipo. No se les informó a los pacientes por qué se les hacían distintos procedimientos. Por ejemplo, se les tomaba punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo y se les decía que era parte del tratamiento, que con eso estaban tratando la neurosífilis. Se descubrieron correos, no correo electrónico que no existía en aquel tiempo, sino cartas que se enviaban los investigadores en donde hacían comentarios racistas, comentarios discriminatorios y hasta en tono de burla sobre los pacientes. También cuando se los citaba para tomarles muestras de sangre, decía que eso era importante porque con eso se iban a poner mejor, que era parte del tratamiento. En pocas palabras, se les consideró como personas no solo ignorantes, sino que no merecían recibir información al nivel que lo pudieran comprender de su padecimiento y de los procedimientos que se estaban haciendo y de lo objetivo del estudio. También hubo muchas muertes innecesarias. También fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Y lo más triste, pues, de que
Por una parte, en Europa se estaban haciendo los juicios de Nuremberg, castigando lo que hizo Joseph Mengele, y por el otro lado, el campeón y paladín de la libertad, los Estados Unidos, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pues estaban haciendo algo con su propio pueblo pues en esa aldea del estado de Alabama. La naturaleza humana es tal que si nosotros mismos no reflexionamos de por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos, o sea, por qué se prohíben ciertas cosas y qué medidas podemos implementar para protegernos a nosotros mismos de caer en esto, ¿sí? Si no lo hacemos, pues le puede pasar a cualquiera. No tiene que ver aquí el nivel académico de la persona. Todos, por ejemplo, tenemos prejuicios. A lo mejor no tenemos el tipo de prejuicios que tenían en el sur de Estados Unidos en esa época, pero hoy podemos tener otros. Que si los chairos, ¿no? Y los fifís y tantos otros que surgen. El hombre, mientras sea hombre, va a estar lleno de prejuicios que pueden empañar la forma en que tratamos a nuestros pacientes, en que les informamos, en que obtenemos su consentimiento informado, etcétera. En que contratamos gente para el staff del centro. Claro. Aquí un comentario nada más que de la narrativa que hacía del experimento, de que yo no sabía que los propios profesionales se burlaban de los Sí. pacientes y recuerdo un fenómeno que pasa en las redes sociales, A de ver. que los médicos en sus cuentas básicamente en las de X, Twitter, suben como las imágenes y que pues ahí está el tema de privacidad de datos, pero también hacen este tipo de comentarios burlones, ¿no? Me lo recordó totalmente, solo era un comentario, ¿no? Que pues al final, como usted dice, pues hacemos exactamente lo mismo, nada más que en 2024. Sí, cambian las personas, pero el prejuicio ahí está. Entonces, es importante que todos reconozcamos, si soy un ser humano, voy a tener un prejuicio. Y aunque no lo externe en este momento, me va a salir en el momento que menos espero. Por eso debo de mantener un tipo de conducta. Se deben seguir ciertas reglas en el trabajo, en la escuela, en todas partes. Y claro, cuando se hacen reglas, siempre hay alguien que piensa con razón, oye, esta regla pues no aplicaría para mí porque yo no soy así, yo soy asá y tengo un historial y realmente pues yo no comparto ese prejuicio. Y puede tener la razón. De todas maneras, es imposible hacer reglas personalizadas, ¿sí o no? Para cada individuo. Así que, bueno, de los principios surgen reglas que tenemos todos que obedecer por el bienestar de todos. Pues ante los resultados del experimento de Tuskegee, el de Willbrook, que fue en un orfanato en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, en Staten Island, eh, en donde se infectaron niños con el virus de la hepatitis A, con la excusa de que, pues como quiera, tanto se infectan en ese orfanato con la hepatitis A, que mejor pues los infectamos de una vez, pero bajo condiciones controladas. O sea, todo el mundo vamos a conocer que los infectamos, que tienen hepatitis A y les vamos a dar una inmunoglobulina contra la hepatitis A para ver cómo les va. O sea, vamos a enfermarlos deliberadamente para ver si los podemos desenfermar. Estos niños eran niños, pues, con especial estado de vulnerabilidad por ser huérfanos y también por ser muy pobres y en muchos casos también por ser niños con discapacidad mental.
Entonces, ante todo esto, el gobierno de Estados Unidos, cuando ve que se está destapando todo eso y el escándalo público, pues dice, pues yo tengo que tomar una medida al respecto, más allá que castigar a los culpables o de decirle a las familias, disculpe usted, esto no puede volver a pasar. Entonces, reunió a bioeticistas, médicos de varias disciplinas, incluyendo los que posteriormente fueron los autores del tratado seminal de principios de bioética médica, y les dijo, aquí los encerramos en esta casona y nadie sale hasta que produzcan el documento que nos sirva de guía para que esto no, no, no pase. Nadie sale, aquí ustedes piden pizzas, lo que sea, pero los queremos hasta que salga. Y ahí estuvieron meses. Bueno, no sé si les trajeron pizzas, pero ahí estuvieron meses. Y finalmente se publicó lo que se conoce ahora como el reporte Belmont o Belmont, que es una serie de principios éticos y de guías éticas para la protección de los sujetos humanos que participan en investigación. Se les pidió dos cosas, que identificaran los principios éticos básicos y luego que desarrollaran guías con respecto a esos principios. Y los tres principios que identificaron son estos que ven aquí: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Este respeto por las personas posteriormente cambiaría de nombre, porque bueno, se puede respetar de mucha manera a las personas, pero lo que queremos respetar en particular es la autonomía. Pasó a ser el principio de autonomía. Entonces, eran tres principios que ya con Childress y Beauchamp se convirtieron en cuatro, porque de la beneficencia se partió en beneficencia y no maleficencia, de los cuales el más claro e importante, claro, es la no maleficencia. Y bueno, se desarrollaron guías que fueron guías para obtener el consentimiento informado, guía para ponderar riesgo o beneficio y guías para la selección de sujetos, de tal manera que se respete el principio de justicia. Ustedes saben, perdón, perdón, es que tengo aquí un problema de hacer clic a Samantha que se une con nosotros. Bienvenida, Samantha. En la selección de sujetos están implicados criterios sobre qué características tienen y por lo tanto, si vamos a exponer a pacientes, a los pacientes más pobres, a los pacientes con menos acceso a fármacos, para luego, si sirve el fármaco, pues dirigir los beneficios de esa investigación a quienes más tienen. Eso sería un caso de injusticia. Entonces, desde la selección de los sujetos debe quedar claro, ¿lo estamos seleccionando exclusivamente por criterios de orden médico-científico o de manera subconsciente o accidentalmente estamos creando un bias, un sesgo, para que quienes soporten la carga del riesgo sean los más desfavorecidos y quienes soporten el beneficio futuro los más favorecidos? El reporte Belmont de respeto por las personas, que ahora se conoce como ¿qué? ¿Cómo se llama ahora este principio? Autonomía, ¿no? Autonomía. Las personas deben tratarse como agentes autónomos en principio. Hasta que se demuestre lo contrario, son autónomos. Y si se demuestra que tienen autonomía disminuida, pues tienen el derecho a ser protegidas. Aquí en el Belmont tienen el derecho, claro, y por lo tanto la sociedad tiene la exigencia de proporcionar una protección. Cuando esa protección es protección especial, es decir, medidas que no implementaríamos en los demás pacientes. Porque si no es así, pues bueno, todos los pacientes están protegidos por el simple hecho de ser sujetos de investigación. Estos son medidas de protección adicionales. ¿Cómo consideraron ellos a una persona autónoma? Digo, ¿quién es autónoma? Es autónoma una persona capaz de reflexionar sobre sus objetivos personales y de actuar bajo la dirección de tal reflexión. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero. Y como yo quiero esto, yo hago cosas para conseguirlo.
Si digo que quiero una cosa y estoy haciendo lo contrario, es difícil para el observador externo saber si realmente quiere lo que dice que quiere. Cuando dice aquí reflexionar sobre sus objetivos personales, implica que es capaz de verse a sí mismo como un individuo separado del mundo en el futuro. Proyecta en el futuro. Yo quiero verme así. Si yo tengo dolor de abdomen, quiero verme sin dolor. O yo quiero verme sin tantos procedimientos invasivos. Quiero verme en mi hogar esperando dignamente mi muerte. Respetar autonomía significa dar peso entonces a las opiniones y elecciones de la persona y abstenerse de obstruir sus acciones. Porque si yo digo que respeto lo que decides, pero no te dejo actuar, pues entonces no estoy realmente dándole peso a tus opiniones. El reconocimiento de que no todo ser humano es capaz de autodeterminación y que el grado que se le debe ofrecer depende de dos cosas, del riesgo de que se le haga daño, pero también de la probabilidad de beneficio. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto voy a evitar que este paciente se haga daño? Bueno, tengo que pensar qué pasaría si no hago la intervención, qué pasaría si la hago. Ustedes quizá han visto en los hospitales algunas medidas de contención en pacientes pues con agitación, con alteración del estado mental, para que se sujeten sus manos y no se quiten el yerco con la solución endovenosa. No sé si han visto eso. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si lo dejo? Pues el daño que se provoca al mismo, ¿no? Exacto. ¿Y qué tanta autonomía puede alcanzar ese paciente ya cuando se vaya despertando como para decir, ¿sabes qué? Me lo quiero quitar. Si no me lo quitas tú, me lo quito yo, quiero estar fuera del hospital. No, pues está todavía o no está todavía en una condición mental en la que puede pues firmar un consentimiento de que está consciente de las posibles complicaciones de irse y acepta esos riesgos. Mientras más sea la posibilidad de daño, más vamos a exigir que esa persona esté en sus 5 sentidos. Si la posibilidad de daño es muy pequeña, pues basta con que tenga un nivel de conciencia menor. Por ejemplo, quizá lo tenemos con cierta dieta, ¿no? Y bueno, la persona sale de su estado mental y opta por pues, que se introduzca cierto alimento a su dieta porque es lo que le gusta y es lo que quiere. Y quizá entonces los médicos ponderen esto y digan, bueno, no le hace tanto daño que por 2 días que va a estar en el hospital coma distinto a la dieta, entonces pues no exijo que esté tan despierta con una autonomía al 100% para hacer estos pequeños cambios que le hagan sentir bien, que le hagan ver que todavía tiene algo de control, por lo menos sobre lo que come. Pero si es un paciente que debe permanecer en ayuno, porque a lo mejor tiene una obstrucción intestinal y quiere comer, pues, y entonces exigiríamos un grado de lucidez mucho mayor para dejarlo hacer eso, porque podría poner en riesgo su propia vida. El juicio de una persona con autonomía limitada debe reevaluarse periódicamente porque pues, los estados mentales pueden también fluctuar y en diferentes situaciones. La investigación en seres humanos exige que los participantes entren de manera voluntaria e informada. Luego tenemos el principio de beneficencia, que significa que el trato ético de las personas no solamente decir, bueno, pues yo respeto lo que él decidió, es su decisión, ¿no? Sino también hacer esfuerzos por asegurar su bienestar. Porque realmente se sienta mejor, porque realmente le vaya mejor. Se entiende como una obligación para no causar daño y para maximizar los beneficios y minimizar los daños posibles. Dentro de este principio de beneficencia, tal como se expresó en Belmont, estaba incluido de alguna manera el principio de no maleficencia, que es ahora el que se conoce como no causar daño.
y que tienen implicaciones totalmente distintas. Es mucho más fácil no hacer daño desde el punto de vista ético que interesarnos en hacerle un beneficio al paciente, porque hacerle un beneficio puede convertirse en un barril sin fondo. ¿Qué tanto beneficio? ¿Qué tanto podemos invertir en tiempo y en recursos para que el paciente esté lo mejor posible? El número, digo, la cantidad de recursos y de tiempo puede ser enorme. Y aún cuando lo hagamos, tener todavía muchas cosas más que podríamos hacer para que el paciente esté bien. Entonces, la obligación fundamental es no hacer daño, es el principio de no maleficencia, que no lo tenían listo en Belmont. Y después, de manera subordinada, bueno, ya que no le hicimos daño al paciente, intentar hacerle el mayor bien posible, sin que se dañe tampoco la capacidad de respuesta del centro de investigación o del gobierno, etcétera, para seguir haciendo bien a otras personas. O tampoco sin que llegue a causar daño físico, mental o social al staff del centro. Entonces, aquí dice que los investigadores e instituciones están obligados a pensar con anticipación cómo maximizar beneficios y reducir riesgos. Pero como ya vimos, este maximizar, pues no tiene un límite preciso. El paciente dice, yo, doctor, quiero llegar no a las 7 de la mañana, sino a las 10 por diferentes situaciones personales que tengo. Bueno, posiblemente se pueda considerar que este paciente se tome muestras a las 10 o las 11 de la mañana, pero llegará un punto en que se ponga en riesgo el funcionamiento de todo el laboratorio quizá, o de la logística, o de que sus mismas muestras lleguen a tiempo en buenas condiciones. Así que la beneficencia no puede ser un principio absoluto. Y finalmente el de justicia, que como ya vimos, implica una distribución equitativa de los riesgos y beneficios de la investigación. Y al establecer este principio o al hablar sobre este principio, pues no se pudieron poner de acuerdo todos los autores del reporte y nos dijeron que pues, existen diferentes parámetros, diferentes paradigmas sobre los cuales saber si estamos actuando con justicia o no. Y cada paradigma responde a una pregunta distinta. A cada persona se le debe dar una porción igual, 30, 30, 30, 30. Digo, 30 minutos, 30 pesos, lo que sea. 30, 30, 30. O eso no es justicia, sino más bien a cada persona según su necesidad. Unos necesitan 30, otros 20, otros 50. Por ejemplo, imaginen ustedes para autorizar viáticos para ciertas personas. ¿Qué es lo justo? ¿Que a todos se les dé la misma cantidad o a unos más que otros? Y pueden reclamar por qué le dan más al compañero que a mí. Bueno, porque la necesidad es otra. O a cada persona según su esfuerzo, el que llegue a tiempo, o sea, la toma de muestras o el que cumpla, no sé, con el llenado de su diario, tendrá algún beneficio mayor que el que no lo hace. O a cada persona se le debe dar según su contribución a la sociedad, de manera que debe tener prioridad, por ejemplo, el médico, que ayuda a muchos otros pacientes, que pues, que otra persona de otra carrera o que un narcotraficante. O bien a cada persona según su mérito, sea como sea que definamos la palabra mérito. La selección de sujetos debe hacerse más bien con base en criterios que tengan que ver con la condición médica a estudiar y no a otros criterios, tales como condiciones que permiten una manipulación más fácil por ser de cierta raza, por ser de cierta etnia o condición socioeconómica. Solo con base en criterios que tengan que ver con la condición médica a estudiar. Muy bien. Vamos entonces a hacer una pausa. Ahora tengo yo a las 7:02. ¿Les parece si nos vemos a las 7:07 para ver las generalidades de la Declaración de Helsinki? ¿Les ¿De parece? acuerdo? Sí, muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Gracias. Sí.
Sí, gracias. Correcto. Y aquí andamos. Perfecto. La Declaración de Helsinki consta de pues, una serie de principios éticos que deben guiar la investigación clínica. No son normas, son principios. Y en esto se diferencian de la buena práctica clínica, que así nos dice un poco el cómo llegar a implementar medidas para respetar esos principios. Entonces fueron creados por la World Medical Association, que fue establecida en 47, agrupa 112 asociaciones médicas nacionales, más de 10 millones de médicos, y su objetivo es formular y promover las normas más elevadas posibles de conducta ética y atención médica. Entonces, no tiene como objetivo único esta asociación formular principios para la investigación médica, es uno de sus tantas actividades y funciones. La declaración de Helsinki tampoco es la única que es importante conocer. Tenemos la declaración de Tokio, que previene la tortura en todas sus formas. La declaración de Ginebra, que viene siendo el juramento hipocrático moderno. Y la más importante para nuestro estudio, que es la declaración de Taipei, que tiene que ver con la investigación en datos masivos y biobancos. ¿Recuerdan ustedes de qué país es la capital Helsinki? Porque se reunieron ahí. También. Perfecto, muy bien. Los primeros tres principios, bueno, los pongo aquí porque solamente describen de manera introductoria el propósito general de la declaración. Ya comienzan a partir del principio número 4. El deber del médico, dice, es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de los pacientes. Salud, eso lo conocemos por ser médico, pero bienestar ya está conectado con el principio de beneficencia y derechos de los pacientes, incluyendo autonomía y justicia. Incluidos dentro de ellos los que participan en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber, sea cual sea su convicción, no sé, religiosa, política, ideológica, debe de poner siempre por encima, si ha escogido la vocación de servicio médico, velar por estas tres cosas. Reconoce la Organización Médica Mundial que el progreso de la medicina se basa en la investigación que no puede ser hecha solo en modelos animales o en cultivos celulares, sino que debe incluir forzosamente estudios en seres humanos. Esto nos parece ahora súper natural, pero tuvo que pasar tiempo para que pasáramos de un espíritu presente en el código de Nuremberg, en donde básicamente se nos preguntaba, ¿por qué haces investigación clínica? No la hagas, sino cuando sea indispensable y cuida de que no se muera el paciente y mejor inyéctate tú mismo. Pasamos de ese estado mental a otro en que se reconoce plenamente que no puede existir progreso sin investigación, sin la introducción de intervenciones que realmente sean experimentales con todo y su riesgo. El principio 6 dice que el propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Entonces aquí ya se enfoca en darle el gran valor que tiene la investigación para producir pues, los tratamientos que han revolucionado la forma en que manejamos a los pacientes. Incluso las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente, pues para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad, aceptables para el paciente también. Entonces, incluso las que ya se conocen se pueden todavía mejorar y todo esto requiere de intervención experimental. Y como principio 7 dice que la investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar
el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Entonces, también la investigación médica está sujeta a normas. Aunque el objetivo principal de la investigación, pues no es curar la enfermedad del paciente, no es prolongarle la vida del paciente, no es mejorar su calidad de vida. Todo eso, aunque nos suene raro, pues no es el objetivo principal de la investigación médica. Es el objetivo del cuidado médico, de la atención médica, no de la investigación. ¿Recordamos cómo podríamos definir el objetivo de la investigación clínica? La búsqueda de la verdad. Sí, exacto. Contestar una pregunta, ¿no? Saber la respuesta verdadera, la búsqueda de la verdad, a una pregunta. Pero sí es importante recordar que existe una pregunta y una pregunta de orden médico, ¿ya? Porque la búsqueda de la verdad, pues es propio de, pues, de toda la ciencia, inclusive de aspectos introspectivos, ¿no? Como la filosofía y- y religión. Pero de la verdad objetiva, pues es el puesto de la ciencia. Pero ya cuando pasamos a investigación clínica es una pregunta científica, médica. Este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos e intereses de la persona que participa en la investigación. ¿Sí? Aquí ya no dice sopéselo contra el beneficio humanitario. No, no. Aquí es de la persona que participa. El principio 9 dice, en la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal de las personas que participan. Todo esto, pero ya agrega cosas como la intimidad y la confidencialidad. La intimidad es lo que también se ha traducido como, ¿recuerdan ustedes el otro término? La privacidad, ¿no? La famosa privacidad. La responsabilidad de la protección de las personas. Pero fíjese que como intimidad a mí me suena mucho más, siento que lo comprendemos mejor. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y nunca en los participantes. Ah, caray, ¿quién le manda a usted dar su consentimiento? Usted lo sabía, usted es el responsable, pues no. Aunque hayan dado su consentimiento, sigue siendo la responsabilidad del investigador y de otros médicos calificados que él haya delegado tareas específicas. El principio 10 tiene que ver con la responsabilidad de los médicos de no solamente conocer los estándares éticos como los que se formulan en la Declaración de Helsinki, sino también las leyes que apliquen en sus propios países. Y siempre se debe tomar para su aplicación el principio que resulte más estricto. ¿Sí? No se debe permitir, dice, que un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquier medida de protección que se establezca en esta declaración. Todo lo que sea para más protección, adelante, pero no puede estar más bajo que el estándar que estamos poniendo aquí en la Declaración de Helsinki. Esto no ha sido, bueno, no fue por muchísimos años aceptado por FDA. FDA establece las reglas en Estados Unidos y la declaración de Helsinki no tenemos por qué considerarla como un estándar con autoridad. Entiendo que ya no es así actualmente. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el posible daño al medio ambiente. Ah, caray. ¿Me pueden recordar cuáles son algunas actividades relacionadas con la investigación médica que pueden hacerle daño al medio ambiente? Pues todo. De hecho, dentro del propio desarrollo del medicamento en Europa trae ya una parte de el daño, el impacto ambiental de los medicamentos cuando ya va, pues sí,
cuando los desechos de los medicamentos, ajá, en aguas y eso. Tenemos una gran producción de plásticos, ¿sí o no? Digo, un gran uso de plástico y de desechos plásticos, un gran uso y desecho de papel, en ocasiones cada vez menos, pero todavía. Energía eléctrica. Y si a esto le agregamos otras cosas, como por ejemplo viajes a una ciudad lejana para tener un evento con los investigadores, todo eso también es huella sobre el medio ambiente. Entonces, la investigación también debe ser consciente de esto. Este es un principio que no se tenía en la versión original de la Declaración de Helsinki, que corresponde a una mayor conciencia ecológica. El principio 12 dice que la investigación médica en seres humanos debe de ser llevada a cabo solo por personas con la educación, la formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y calificado apropiadamente. Esto es muy similar a lo que ya conocimos en el principio de la buena práctica clínica. Pero aquí tiene que ver con los grupos, ya con los grupos en los que se hace investigación y en su adecuada representación. Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben tener un acceso apropiado a la participación en la investigación. Ejemplo de un grupo así. ¿Cuál puede ser? Etnias específicas de una región. Puede ser, sí. Y cuando dice acceso apropiado, ¿qué es apropiado? ¿Cuándo podemos decir, ahora el acceso es apropiado? O sea, me imagino de que personas que tal vez de algún tipo de etnia que participan en un estudio tengan acceso ya cuando a esos medicamentos que la propia comunidad de esa etnia participó. Y sería apropiado si participa una persona de esa etnia, 2, 10, 20. ¿Qué tanto se necesita? ¿Quién sabe? De acuerdo. Una sugerencia que les tengo, bueno, antes de decir la sugerencia, pensemos en otro caso, a lo mejor más a la mano. Los pacientes de población geriátrica. ¿Por qué sería importante incluirlos? Más de 65 años, por ejemplo. Nos O más de estamos haciendo 60. viejos. Sí. Bueno, si el medicamento se plantea usar en una población geriátrica, así, ¿no? la enfermedad X pues, es más común en personas de mayor edad, pues es importante que la proporción de pacientes que metamos al estudio pues sea equivalente más o menos a la población de pacientes que van a estar tomando ese fármaco cuando se comercialice. Así que no basta decir, ya metí a 2 ancianos, ¿no? En un estudio de 40 personas, cuando sabemos que más de la mitad de los pacientes que lo tomen serán mayores de 65 años. Entonces, tiene que ir en proporción a lo que esperamos que sea su uso. Y lo mismo con la participación de etnias, mujeres, etc. Y sería muy sospechoso lo contrario, ¿verdad? Una enfermedad en que raramente se ve en una etnia, porque estamos metiendo personas de esa etnia a correr el riesgo de someterse a una intervención experimental. La World Medical Association reconoce que muchos médicos pues, combinan la atención médica en ciertas horas y luego la investigación médica en otras horas. Y que esto se puede prestar para que los médicos quieran meter a sus pacientes que ven en la consulta a todos los protocolos que puedan. Muchas veces con las mejores intenciones. Yo recuerdo un afamado médico investigador bueno, ya no recuerdo de qué ciudad era, que me dijo, mi ideal en la vida es que todos mis pacientes que vean consulta tuvieran acceso a un protocolo.
me pareció muy, muy bueno de su parte, pero también pues implica un riesgo de que no todos necesariamente pues van a ser candidatos a protocolos y que en el intento de que todos tengan acceso a fármacos que por otra parte sean costosos o a procedimientos costosos, pues no se juzga apropiadamente un criterio de entrada. El principio 15 dice que se debe asegurar la compensación y tratamiento apropiados para las personas que son dañadas durante su participación en la investigación. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las intervenciones pues implican algunos riesgos y costos, no hay de otra. Y por lo tanto, la investigación en seres humanos debe de realizarse solo cuando la importancia de su objetivo es mayor que los riesgos, que los costos, que lo dijimos no para la sociedad, sino para la persona que participa. Hay que sopesar riesgos y beneficios cuidadosamente antes de comenzar toda investigación médica, dice el principio 17. Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. ¿Qué tipo de medidas ustedes recuerdan que se han puesto en alguno de sus protocolos para reducir al mínimo los riesgos? Lo pueden identificar porque son medidas que no nos van a dar un dato adicional sobre si el medicamento funcionó o no, pero están ahí para reducir al mínimo los riesgos. ¿Qué pueden pensar? Desde el diseño del estudio, ¿qué es lo que hacemos ahí para reducir al mínimo estos riesgos? Puede ser en los criterios de inclusión de pacientes de un fármaco que sabemos que es teratogénico y pues excluir a mujeres, bueno, o incluir medidas de protección, ajá, de anticonceptivas o excluir simplemente Sí, mujeres por ese riesgo. sí. O que en los criterios mismos aquellas personas que sean más vulnerables a tener efectos tóxicos, ¿verdad? Pues no meterlo. Si el medicamento eleva las pruebas de función hepática o puede causar hepatotoxicidad, pues no meter pacientes que ya tengan las pruebas de las enzimas hepáticas elevadas o que hayan tenido algún daño hepático y así sucesivamente con cada órgano o sistema. La edad misma puede ser. ¿Eh? Entonces, desde los criterios mismos. Y luego, pues durante los procedimientos también. Hay ciertas medidas, como por ejemplo, qué hacer con la sobredosificación, qué hacer cuando se está presentando una reacción a la infusión de un medicamento experimental. Bajaremos la dosis a cuánto o la suspendemos. Y si la suspendemos y el paciente mejora, podemos intentar reintroducir el fármaco. Esto tiene que estar plenamente contemplado. ¿Qué tipo de eventos adversos, aunque no califiquen como serios, de acuerdo con la definición de buena práctica clínica, siguen siendo tan significativos para nosotros que los vamos a considerar como si fueran serios? ¿Qué criterios vamos a tener para sacar a un paciente del estudio o para cambiarlo del brazo inactivo al brazo activo de tratamiento? Vamos a darle un cuestionario especial para que nos esté reportando síntomas. Vamos a estarle llamando por teléfono. Vamos a darle un glucómetro en caso de pacientes con diabetes. Vamos a estarle tomando ciertos estudios de laboratorio y de imagen con una frecuencia mayor a la que dicta el cuidado normal de su salud. Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el investigador. Es el principio 18. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos que estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente evaluados y no solo eso, que es posible hacerles frente. Es decir, que se cuenta con toda la infraestructura, la experiencia, el personal para hacerle frente. Y eso no solamente es una responsabilidad del investigador principal, sino del patrocinador, del comité de ética y por supuesto de las autoridades de la institución en donde se va a hacer este estudio y finalmente de COFEPRIS que va a recibir un listado de las instalaciones del centro. Cuando los riesgos que implican estos procedimientos son más importantes que los beneficios esperados,
o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos que nos puedan decir, bueno, funciona o no funciona, es tóxico o no, el médico pues ya podrá tomar una decisión sobre si continúa, modifica o suspende el fármaco en cuestión. Dice el principio 19 que algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. Adicional al que se prevé con los demás. Y todos los grupos y personas vulnerables deben entonces de recibir protección específica para ese riesgo que estamos contemplando. La investigación médica en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de este grupo. Y la investigación no puede realizarse en un grupo que no sea vulnerable. Además, este grupo deberá poder beneficiarse del conocimiento derivado de la investigación, es decir, el fármaco cuando se comercialice. Esa es parte de qué, del cual de los 4 principios. Justicia. Justicia. Muy bien. ¿Cómo se llama la bioética en investigación basada en el análisis de estos 4 principios y cómo se deben priorizar entre ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se llama ese tipo de bioética? No es tan difícil, es principialista. Muy bien. El enfoque principialista es el enfoque más popular en la enseñanza de la ética en investigación clínica. Dice el principio 21 que la investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales cuando sea necesario. ¿Cómo se llama la sección del protocolo en donde se pone toda esta información generada anteriormente? El brochure del investigador. El documento es el brochure en cuanto al producto. Ok. Exacto. Pero en general, en cuanto a la enfermedad y los tratamientos que se tienen y la falta de eficacia de ellos, o sea, toda la discusión que tiene que ver no solo con el producto, sino con la enfermedad o con la relación entre producto y enfermedad, va en la sección de antecedentes del protocolo. Ok. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos. Solo lo menciona, porque bueno, no se quiso dejar fuera ni el medio ambiente, que ya lo vimos, ni el bienestar de los animales, pero por supuesto que hay otras guías de buena práctica en la conducción de estudios clínicos, de estudios en animales. La palabra clínico se reserva para el ser humano. El proyecto y el método de estudio deben describirse y justificarse en un protocolo de investigación. Otra vez la palabra justificación, importante. No es que se nos ocurrió una pregunta interesante, sino que el responder esa pregunta puede traer beneficio para otras personas. Esa es la declaración de Helsinki y lo vamos a ver en su momento en una sesión aparte, que el protocolo debe indicar cómo se han considerado los principios de la declaración en cuanto al financiamiento del estudio, la relación con los patrocinadores, las afiliaciones con la institución o con otras instituciones o posibles conflictos de intereses, incentivos para las personas del estudio, que deben tener también su base ética, deben ser hechas de acuerdo a los procedimientos que el paciente va haciendo y no dejarlo como un premio hasta el último día para que se quede con nosotros todo el estudio. ¿Y cómo se va a compensar a quienes sufran daños? Estos son ejemplos de cosas que deben estar indicadas en el protocolo o en documentos adjuntos, pero que sea previsto de antemano. No se pone, perdón, eso muchas veces, bueno, ¿en qué parte va? Porque, digo, recordando ahorita la revisión de varios protocolos,
sobre todo la parte de la compensación y financiamiento solo se refiere a la parte del patrocinador, ¿no? O sea, donde ahí se dice Exacto, el patrocinador fetal. Pero en la exacto. parte de las compensaciones, ¿dónde va? Va como un anexo porque yo lo ubico más en los contratos. Claro, sí. En la parte del protocolo donde se habla de que se rige de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki, y luego viene una parte de safety donde se menciona cuáles son los criterios en general para reportar eventos adversos serios. Sí hay una parte donde se menciona solo en forma general, breve, que se darán las compensaciones o indemnizaciones que apliquen según la ley, según la buena práctica clínica, punto. Ah, ok, gracias. Pero ya las especificaciones, claro, como son muy, ajustadas a la circunstancia, ¿no? Al salario mínimo, por ejemplo, a los viáticos que se necesitarán, etcétera, pues debe ser determinada en cada caso por el comité de ética. Al contrario, principio 23 dice que el protocolo de investigación debe enviarse para consideración, comentario, consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, independiente del investigador y debidamente calificado. Transparente, independiente, no solo del investigador, sino del patrocinador y pues de cualquier otro tipo de influencia indebida. No olvidaré ese comité de ética de un hospital particular en Tampico, donde hablé con el presidente del comité de ética y me aseguró, no se preocupe usted por los tiempos de revisión del comité, somos muy rápidos. Lo único que se necesita es que el director de la institución diga, quiero que se haga este estudio y miren, lo hacemos. Si él dice que se hace, lo hacemos. Obviamente aquí no actúa con independencia este comité y debe estar debidamente calificado. Ya vamos a tener oportunidad de hablar de cómo deben estar constituidos y funcionando estos comités de ética. Una pregunta. Aquí, Sí. entonces, por ejemplo, muchas instituciones, o bueno, muchos sí, pues, centros tienen como su propio comité de ética. Entonces, ¿es mejor que lo revise un comité de ética ajeno a la institución? No, no. Simplemente se debe asegurar el director de que pues haya independencia, que haya autonomía de este comité. Por ejemplo, entre las medidas que vamos a ver en su momento es que ningún director, o sea, ningún miembro del cuerpo directivo del hospital puede ser director también del comité de ética. Ah, ok. Ya, gracias. O que no puede haber un financiamiento directo de la dirección hacia los miembros del comité, sino más bien hacia una cuenta, ¿no? En donde se carguen los gastos operativos del comité, cosas así. O, por ejemplo, cómo se propone, quién propone al comité de ética, perdón, quién propone al presidente del comité de ética después de que el primero de todos cumple su primer periodo. Ajá. ¿Quién lo propone al comité quién lo propone al director de la institución? Ah, ok. No es el Perfecto. director el que lo nombra por dedo. Ok. El comité debe considerar las leyes y reglamentos nacionales e internacionales vigentes, pero, otra vez, no se debe permitir que se disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las personas que se contemplan en la presente declaración de Helsinki. Sigue hablando del comité. Este tipo de detalles sobre el funcionamiento de los comités de ética, pues no se tenía para nada en el código de Nuremberg. En el código de Nuremberg todo se depositaba prácticamente en los hombros del investigador. Pero desde los años 60, en el 64, cuando se emite, pues ya está con fuerza la figura del comité de ética. El comité tiene el derecho de controlar los estudios en curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar información del control del estudio al comité, en especial sobre todo incidente adverso grave, o como lo conocemos, serio. Recordemos que
en español estricto muchas veces se maneja el término grave. No se debe hacer ninguna enmienda en el protocolo sin la consideración y aprobación del comité. Después que termine el estudio, los investigadores deben presentar un informe final al comité con un resumen de los resultados y conclusiones del estudio. Recordemos también la importancia de que el reporte final llegue también a manos de los pacientes. En ocasiones se tarda un año, inclusive en que salga este reporte, pero no debe tardarse más de 2, 3, 4 meses. Deben tomarse toda Una clase de... pregunta. Sí, claro. Este, comenta que en el Belmont no estaba el comité de ética en el No, reporte en Belmont. el de Nuremberg. Nuremberg. ¿Y cuándo surge la figura del comité de ética? Bueno, oficialmente el documento, el reporte de Belmont. Ah, ok. Y en el 64 ya en la declaración de Helsinki. En pocas palabras, las tragedias dieron lugar a discusiones en mesas, ¿sí o no? A comisiones. De hecho, el reporte Belmont es hecho por una comisión. Y cuando se comienza a dar cuenta la gente, bueno, si nosotros estamos haciendo juicios y recomendaciones, pues ¿por qué no en cada institución? Pues, las comisiones que el concepto de un comité en una institución pues ya existía antes, pero por otras razones, ¿no? Incluyendo ética general de la institución. Pero bueno, si hay comités en los hospitales, pues ¿por qué no tener un comité que vigile la ética de la conducción de los estudios clínicos? Ok, gracias. Entonces, fue la constitución por necesidad de grandes comisiones nacionales o internacionales, la que pues finalmente produjo la idea de que es bueno tener comités de ética locales. El principio 24 dice que deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal. Así con intimidad, en mi opinión, queda un poquito más claro que con el término privacidad, pero saben que son términos que se usan intercambiablemente. Sí. Que la intimidad tiene más bien que ver con lo que cómo la persona luce y qué la persona hace y qué la persona dice, y la confidencialidad con los datos que ya quedaron registrados y que se convierten pues, en datos, en información que se puede compartir y analizar indebidamente. Por supuesto, hay datos, hay información que tienen que ver tanto con intimidad como con confidencialidad, como son precisamente el nombre del paciente, su fecha de nacimiento, todo dato que lo identifique. Ahí está comprometida tanto su intimidad con confidencialidad, pero algunos otros datos médicos, no necesariamente el paciente puede sentirlos como violación a su intimidad, pero sí a la confidencialidad. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la investigación médica debe ser voluntaria. Y aunque pueda ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio a menos que ella lo haga, por más que desee consultarlo, por más que confíe en el criterio de otra persona. Es el principio 26 que cada participante potencial debe recibir información adecuada, información acerca de los objetivos, los métodos, las fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, los beneficios que se esperan, los riesgos que se esperan, si hay algún tipo de acceso al fármaco post-estudio, cuando se acabe el estudio en caso de que haya demostrado eficacia, derecho a participar o no o a retirarse de la investigación. Estos son pues, elementos que deben contener el consentimiento informado, pero ustedes van a tener
pues una clase específica que van a discutir todos sobre este proceso tan importante. Aquí pues en el principio 25 se enfatiza la voluntariedad, la libertad de la toma de decisión, y aquí el carácter de informado. Es un consentimiento libre, pero es un consentimiento informado. Entonces, todos los puntos que ven aquí son cosas que se deben manifestar al paciente. ¿Ustedes han visto fuente de financiamiento en los consentimientos informados? Pues menciona quién es el patrocinador. No. Se debe prestar especial atención a las necesidades específicas de información de cada participante potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la información. Entonces, más que tener un machote memorizado para todos, si realmente se quiere obtener de manera ética el consentimiento informado, hay que adaptarse a la mentalidad, al lenguaje, a las dudas, al tiempo, a la experiencia de lo que le haya pasado a cada paciente. E inclusive en algunos casos elegir otros métodos como los videos, por ejemplo, o hojas con caricaturas para los niños. El principio 26 dice que después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el médico u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Entonces hay una fase de dar información, validar si se ha comprendido de la información y luego entonces cerrarlo con la firma del consentimiento informado. Bueno, la firma del documento, pues, atestigua el consentimiento informado y voluntario y los testigos. Los dos testigos y la firma del propio investigador o persona que condujo el proceso. Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción de ser informadas sobre los resultados generales del estudio, y esto es algo que a veces se olvida al término del mismo. Hay que estar en contacto con el patrocinador para saber cómo se generará el Complete Study Report y su versión para pacientes. Por cierto, ¿les ha tocado ver algún reporte final? Sí, ¿Cuántos pacientes recibieron el medicamento? ¿Cuáles fueron sus eventos adversos? ¿Y Sí. cómo estuvo la eficacia? Para el paciente, Sí, no, para los pacientes. no, para paciente no. No, para paciente no. Pues hay que tenerlo en cuenta. Porque a veces tarda y a veces se olvidan los patrocinadores y se olvida el comité, todo el mundo se olvida. Y el paciente tiene derecho a recibir información sobre qué pasó en ese estudio. No va a ser un reporte como el que reciba el médico, por supuesto. Será de otro tipo o con otro lenguaje y cantidad de información. Dice el principio 27 que al pedir el consentimiento informado, el médico debe poner especial cuidado cuando el paciente está vinculado con él por una relación de dependencia o si consciente bajo presión. Porque en este caso es muy fácil abusar y pisotear la autonomía del paciente. En una situación así, el consentimiento informado debe ser pedido por una persona calificada adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación. Mejor dejarlo entonces a un subinvestigador que hacerlo entre el investigador principal y el paciente. ¿Sí? Evitar darle la vuelta a una relación de subordinación que nos pueda afectar la autonomía de esa toma de decisión. Dice el principio 28 que cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, el médico debe pedir el consentimiento informado del representante legal. Estas personas no deben ser incluidas si no hay posibilidades de beneficio para ellos, de plano. Si es incapaz de dar su consentimiento informado y además los beneficios son cuestionables, pues lo mejor es no incluirlas en el estudio.
a menos pues, que se trate de una enfermedad, de una condición que se presenta en este grupo vulnerable, y entonces pues su participación se haga no solo permisible, sino importante, necesaria. Dice el principio 29, si un participante potencial que toma parte en la investigación es considerado incapaz para dar su consentimiento informado, pero es capaz de dar su asentimiento, un sí, a participar o no en la investigación, el médico debe solicitarlo. La diferencia entre asentimiento y consentimiento es fundamentalmente legal y técnicamente pues pueden ser muy diferentes o no en lenguaje, dependiendo si es un adolescente que se acerca a los 18 años o un niño pequeño. El desacuerdo del participante potencial debe ser respetado, incluyendo niños, excepto cuando pues, se pone en riesgo la vida del pequeño. No sé si nosotros ya vimos los principios de participación en pediatría. ¿Ya los vimos? En No. pediatría y en geriatría. No. No. Ok, vamos a verlos. Dice el principio 30, la investigación en individuos que no son capaces físico o mentalmente de otorgar consentimiento, por ejemplo, los pacientes que están inconscientes, se puede realizar solo si la condición que impide otorgar el consentimiento informado es una característica necesaria del grupo investigado. El grupo investigado. Estamos hablando de pacientes en coma o con una alteración metabólica, electrolítica X, que necesariamente implica alteración del estado de conciencia. Pues bueno, de eso se trata precisamente, de ayudar a encontrar una respuesta a la pregunta de investigación para estos pacientes. Por supuesto que tenemos que incluirlos, y en estas circunstancias el médico debe pedir o obtener el consentimiento informado de su representante legal. Si no está disponible y si no se puede retrasar la investigación, pues el estudio puede llevarse a cabo sin consentimiento informado siempre que las razones específicas para incluir a estos individuos hayan sido estipuladas previamente en el protocolo. Por ejemplo, pacientes que llegan a una sala de emergencia en coma. Por supuesto que se debe de obtener el consentimiento informado del representante legal, pero si son situaciones de vida o muerte, donde sabemos que el paciente pues, no estará en condiciones de darnos el consentimiento informado, se puede plantear al comité de ética. Todo esto siempre por adelantado, no debe ser algo que surgió porque se nos pasó, no lo pensamos, no lo consideramos. El consentimiento para mantenerse dentro de la investigación debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un representante legal en estos casos. Es decir, cuando ya el paciente recupera la conciencia, está en una situación donde puede analizar si quiere seguir o no, pues entonces hay que brindarle la oportunidad de obtener ahora sí su consentimiento libre e informado. Y vamos a acabar con estos dos principios. El 31, que dice que el médico debe informar al paciente de los aspectos de la atención que tienen relación con la investigación, pero la negativa del paciente a participar o su decisión de irse del estudio nunca debería afectar la relación médico-paciente, y eso lo debe tener perfectamente entendido el paciente. ¿Qué pasa en ocasiones de que se trata de un centro privado de investigación en donde se le da al paciente todo un tipo de atención a la salud que difícilmente encuentra pues, en su institución? Y en ese sentido pues, puede haber cierta presión por parte del paciente, cierto deseo de mantenerse el estudio con tal de no perder. Y hay poco que podamos hacer al respecto si la atención que recibe en donde le correspondería pues es de baja calidad. Obviamente el paciente pues se sentirá eh, más protegido y mejor atendido dentro de el marco de un estudio clínico. Y el punto 32 dice que para la investigación médica en que se utilice investigación sobre material o datos contenidos en biobancos, bancos de muestras clínicas,
el médico debe pedir el consentimiento informado para la recolección, almacenamiento y reutilización para otros fines de esas muestras. Esto lo vamos a ver más de cerca en una sesión próxima. El punto es que el consentimiento para participar no necesariamente es igual, no necesariamente debe implicar el consentimiento para que se usen muestras biológicas almacenadas para otros fines. En ocasiones, para fines que ni siquiera se han determinado en ese momento. ¿Tienen ustedes comentarios sobre algunos de estos principios de la Declaración de Helsinki? ¿Alguno que, no sé, que les haya sorprendido un poco o que no se esperaban encontrar? Son todos más o menos los que nos sirven de base pues, para la GCP que ya hemos visto, ¿no es cierto? Y pues por mi Y así parte, es. el reporte final para el paciente, ¿no? Bueno, Mm. digo, me imagino que no lo he visto porque pues, no soy paciente, ¿no? Pero me imagino que ese también debe de pasar por el comité de ética para que lo revisen, si es susceptible para, no sé, el paciente o... Sí, tiene razón. Todo documento que se le va a entregar al paciente tiene que pasar por el comité de ética. Es muy cierto. Gracias por este punto que no había mencionado y es importante. Ujú. Gracias. Y es que Sí, pues, realmente no es costumbre del patrocinador como que hacer el envío de ese documento, digo, al menos en el tiempo que tengo trabajando con los protocolos, pues realmente no estoy familiarizada con él. Sí, el que se envía al sitio, por parte Eso del sí, patrocinador al investigador, pero no uno al paciente. al paciente. El paciente tiene derecho a saber esta información en un documento en el especial, paper. en una versión especial del CSR. Sí, Sí, correcto. Muy bien. Qué bueno que aprendimos sí, muchas algo más. gracias. Pues muchas gracias y nos estamos viendo este próximo sábado donde tendremos algunos aspectos prácticos de lo que vimos hoy. De acuerdo. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta el sábado. Hasta Bye. luego. Bye.